En una casa de la Ciudad de México, una viuda con 9 hijos escribe cada noche palabras que asegura escuchar de Jesucristo. Esas páginas suman más de 60,000 folios, y ella fue beatificada en la Basílica de Guadalupe. Este año, el Centro Católico Multimedial contó 13 sacerdotes asesinados en México en solo 7 años. Concepción Cabrera de Armida escribió un libro donde Jesucristo habla a los sacerdotes y anunció un Pentecostés que llegaría por el sufrimiento del clero. Ese fruto apareció 100 años después en un estado del sur de México donde nadie lo esperaba, Concepción. Cabrera de Armida nace en San Luis Potosí el 8 de diciembre de 1862. Se casa con Francisco Armida en 1884. Tiene 9 hijos y enviuda en 1901. Desde entonces, bajo la guía de su director espiritual, el padre Félix de Jesús Rogier, dedica el resto de su vida a escribir diarios donde registra lo que ella describe como comunicaciones interiores de Jesucristo. Esos escritos suman más de 60,000 páginas y dan origen a 5 fundaciones conocidas como las Obras de la Cruz. El Apostolado de la Cruz en 1894. Las Religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón en 1897. La Alianza de Amor en 1909. La Fraternidad de Cristo Sacerdote en 1912 y los Misioneros del Espíritu Santo en 1914. Muere en la Ciudad de México el 3 de marzo de 1937. El 4 de mayo de 2019 es beatificada en la Basílica de Guadalupe, en una ceremonia presidida por el cardenal Giovanni Angelo Becciu, junto al cardenal Carlos Aguiar Retes, primado de México, después de que la Iglesia reconociera la curación inexplicable de Jorge Treviño, un hombre paralizado en Monterrey que en 2008 recuperó la movilidad tras pedir su intercesión. De las 5 obras que fundó, una lleva un nombre que hoy resulta imposible ignorar: Fraternidad de Cristo Sacerdote. Esa fraternidad nace de un libro concreto, titulado A mis sacerdotes, donde Conchita registra locuciones en las que Jesucristo se dirige directamente al clero, para pedirle una santidad más radical. Según sostienen sus biógrafos, en ese mismo cuerpo de escritos, ella anuncia lo que llama un nuevo Pentecostés, una renovación de la Iglesia que llegaría precisamente a través de la purificación y la santificación de los sacerdotes, no de una reforma administrativa ni de un concilio. La condición que acompaña ese anuncio, repetida en toda su obra, no es un destino cerrado ni automático. Depende de que el clero acepte unirse a la cruz, la misma espiritualidad que da nombre a sus 5 fundaciones. Nada en sus escritos promete un camino sin dolor. Al contrario, la Fraternidad de Cristo Sacerdote fue concebida como un espacio donde obispos y presbíteros ofrecen sus propias dificultades unidas al sacrificio de Cristo. 100 años después de fundada esa fraternidad, el sacerdocio mexicano atraviesa exactamente el tipo de purificación que sus escritos describían en términos espirituales, solo que ahora aparece documentada en cifras policiales. Aquí conviene separar 2 planos con precisión. La beatificación de 2019 es un acto oficial de la Iglesia. Reconoce que Concepción Cabrera de Armida vivió las virtudes cristianas en grado heroico, y ese reconocimiento sí es doctrina eclesial firme. El contenido específico de sus locuciones, en cambio, pertenece a la categoría de revelación privada,
La Iglesia permite su difusión y reconoce su valor espiritual, pero ningún católico está obligado a creer que cada frase atribuida a Jesucristo en esos diarios sea literalmente exacta. Interpretar los asesinatos actuales de sacerdotes como el cumplimiento textual de una profecía sería ir más allá de lo que la propia Iglesia afirma. Lo que sí puede decirse con prudencia es que la coincidencia entre el anuncio y los hechos actuales ha llevado a varios sacerdotes y devotos mexicanos a releer esos escritos con una atención distinta a la de hace una década. El 10 de Informe Anual del Centro Católico Multimedial, presentado el 27 de enero de este año por su director, el padre Omar Sotelo Aguilar, documenta 13 sacerdotes asesinados entre 2018 y 2025, 3 más desaparecidos y 23 laicos vinculados a labores pastorales asesinados en el mismo periodo. Guerrero, Michoacán y Jalisco concentran la mayoría de los casos. El propio informe advierte que, aunque los homicidios de sacerdotes disminuyeron frente a sexenios anteriores, los ataques contra templos se dispararon. De 4 incidentes semanales en la década de los 90 a un promedio actual de entre 26 y 28 por semana. El padre Sotelo describe la lógica detrás de estos ataques con una frase que resume el objetivo criminal. Si el crimen organizado es capaz de asesinar a un sacerdote, envía a la comunidad entera el mensaje de que nadie está protegido. La orientación que las diócesis afectadas repiten a sus fieles es doble: sostener económicamente y en oración a las parroquias más expuestas, y no dejar de denunciar cada agresión, porque el propio informe calcula que 8 de cada 10 casos quedan impunes. Detrás de cada cifra hay un seminarista que decide ordenarse sabiendo en qué estado va a ser destinado, y una familia que despide a un hijo hacia una parroquia de Guerrero, sin saber si volverá para la próxima Navidad. Los feligreses de las comunidades más golpeadas describen algo que coincide, casi palabra por palabra, con lo que Conchita escribió sobre el sacerdote unido a la cruz. Hombres que siguen celebrando misa, visitando enfermos y confesando, aún después de recibir amenazas directas de grupos armados. Para las familias católicas mexicanas que rezan por su propio párroco, sin saber si ese día será el último en que lo vean, la distinción entre profecía cumplida y purificación real deja de ser un debate teológico y se convierte en algo que se vive cada domingo, en cada misa que un sacerdote decide celebrar a pesar del riesgo. Este año se cumple un siglo del inicio de la Guerra Cristera, el conflicto de 1926 que llevó a decenas de sacerdotes mexicanos a morir gritando «¡Viva Cristo Rey!», el mismo título de Cristo que Conchita Cabrera de Armida veneraba en su espiritualidad de la cruz. El padre Sotelo Aguilar señala que la cifra actual de asesinatos, cerca de 91 sacerdotes, desde 1990, según el registro del Centro Católico Multimedial, empieza a acercarse a la de aquel episodio histórico que ahora cumple 100 años. Ningún documento eclesial oficial establece una relación causal entre la profecía de la Beata Potosina y estos hechos. Lo que sí puede afirmarse, con los datos sobre la mesa, es que el sacerdocio mexicano vuelve a atravesar, 100 años después de fundada la Fraternidad de Cristo Sacerdote, el tipo de purificación que ella describió sin conocer el nombre de los estados ni de los cárteles que hoy la protagonizan.
100 años después de esa fraternidad, la purificación que ella describió en un diario ya no es una metáfora espiritual. Tiene nombre de estado, informe anual y cifra de impunidad. En su parroquia, ¿pesa más orar por la seguridad de su sacerdote o exigir públicamente que las autoridades investiguen estos casos? Si en su familia hay un seminarista, un sacerdote conocido o simplemente un párroco al que ve cada domingo, este es el dato que vale la pena compartirle. Existe una fraternidad fundada hace más de un siglo específicamente para sostener espiritualmente al clero mexicano en momentos como este. Este canal sigue documentando con fuentes eclesiales y periodísticas verificadas cómo la fe católica responde a la violencia que enfrenta hoy.